Vamos a ingresar a la página web de Sistemas RW7i para poder descargar modelos BIM y practicar con CellBIM. Entonces, ingreso o escribo aquí Sistemas RW7 y tengo aquí la página web sistemasrw7.com. Entonces ingresamos acá. Una vez estando en la página web de Sistemas RW7i, vamos a la opción de software y ingresamos a RW7i. Aquí tenemos toda la información del RW7i y también tenemos videos, tutoriales, y nos vamos a la parte final donde se tiene el video tutorial relacionado al BIM. A continuación tenemos links para poder descargar modelos BIM. Vamos a descargar una vivienda en formato de Revit, en un archivo de Revit. Entonces hago clic acá y empieza el proceso de la descarga. Tengo aquí descargado, está empaquetado, entonces nosotros vamos a extraer. Extraemos, voy a extraer directamente en mi bandeja de descargas, acepto, ya se descargó, entonces ahora tengo que irme a la bandeja de descargas y tengo esta información. Aquí tenemos 3 archivos de Revit. Tengo archivo de topografía, de estructura y arquitectura. Todos estos 3 archivos es de un solo proyecto, solo que han sido trabajados por especialidades o en módulos. Ahora vamos a iniciar el Excel. Inicio el Excel. Y desde el Excel voy a abrir el archivo. Me voy al menú Archivo en el Excel, abrir, busco la ruta donde hemos descargado el modelo, donde también existe un archivo de presupuesto en formato del RW7i. Entonces tenemos aquí el archivo que dice vivienda en RW7i. Voy a abrir, abro ese archivo y me va a salir un aviso porque nosotros ese archivo hemos descargado del internet. Cuando descargamos el internet, el Office siempre nos hace esta advertencia. Yo tengo que habilitar. Si no habilito, no vamos a poder trabajar con este archivo. Entonces tengo que hacer clic en habilitar la edición. Entonces una vez que he habilitado la edición, ya está cargando los programas, tanto el RW7i como el CellBIM. Entonces ya tenemos aquí el archivo de presupuesto previamente configurado. Ahora lo que vamos a hacer es ir al RW7i, que tenemos todas las opciones para poder trabajar, y también tenemos al lado lo que es CellBIM. Vamos a abrir entonces el modelo. Entonces hago clic acá para abrir el modelo, utilizo la primera opción y tengo que irme a la ruta donde hemos descargado. Hemos descargado en bandeja de descargas en la carpeta vivienda en Revit y tenemos 3 archivos. Vamos a abrir uno por uno. Primero, por ejemplo, voy a abrir topografía. Entonces va a empezar a cargar el modelo para tener en formato 3D. Acá simplemente lo que vamos a hacer es aceptar. Esperamos que cargue el modelo. Entonces estamos cargando recién el primer componente o la primera especialidad que viene a ser lo que es el movimiento de tierra, ¿no? Que es la parte de topografía. Aquí tenemos todo lo que es la parte de movimiento de tierra para poder meter tanto rellenos como también las excavaciones. Luego vamos a abrir nuevamente en la misma ruta donde hemos descargado. Ahora vamos a cargar lo que es estructuras del mismo proyecto. Al ser el mismo proyecto, automáticamente se van a ir acoplando en la misma ubicación, es decir, en la misma coordenada. Aceptamos haciendo clic en OK. Y aquí ya tenemos sobre la plataforma que se tiene en el componente de topografía, tenemos ya toda la estructura de la edificación, incluidas las zapatas. Ahora vamos a volver a cargar lo que viene a ser arquitectura. Cargamos la arquitectura.
Ok, aceptamos y empieza a generarse el modelo. Aquí lo que estamos haciendo es abrir directamente los archivos de Revit, sin importar en el formato de IFC. Entonces, de poder trabajar directamente con toda la información del Revit, pues una ventaja, pues traemos toda la información sin distorsionar y sin necesidad de convertir, simplemente directo lo que se tiene en Revit. Entonces, por lo tanto, también un poco para ver este modelo como está en el Revit, podemos nosotros abrir en el Revit. Entonces voy a abrir Revit. Todos los archivos que hemos descargado han sido trabajados con Revit 2023. Entonces por eso estamos cargando el Revit para mostrar que los archivos descargados son pues archivos directamente del Revit. Bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos a la opción de modelos, abrir, y nos vamos a la ruta donde tenemos descargado. Lo que tenemos en la información es en la bandeja de descargas. Entonces nos vamos en la bandeja de descargas, en la carpeta vivienda en Revit. Entonces cargamos primero topografía. Entonces, como vemos, toda la información ya estamos visualizando en Revit. Igual podemos cargar lo que es estructuras. Ya tenemos ahí. Y aquí estamos cargando de manera separada. Y arquitectura. Porque los modelos han sido trabajados en forma independiente, ¿no? Entonces, por eso que hemos abierto de manera separada. Pero es simplemente para demostrar de que nosotros estamos trabajando directamente con archivos nativos del Revit, sin hacer la exportación en otro formato. Minimizo esto y vamos a trabajar acá. En primer lugar, para poder hacer los metrados de estos modelos, vamos a aprender a utilizar CellBin. Ya sabemos el uso de la primera opción, que es para cargar modelos o abrir modelos o adicionar modelos. Esta opción es para poder cerrar. Si nosotros queremos cerrar cualquiera de estos modelos que tenemos abiertos, si yo voy en esta ventana, ingreso a esta ventana, aquí están los 3 modelos que nosotros hemos cargado. Por ejemplo, quiero cerrar lo que es topografía, entonces voy acá, selecciono qué es lo que quiero cerrar. Por ejemplo, topografía. Entonces selecciono topografía y voy a cerrar, es decir, lo voy a eliminar de esta vista, lo voy a sacar. Entonces ya no tengo, si yo quiero visualizar acá, pues ya no voy a tener porque le hemos removido ese modelo. Entonces para eso sirve esta segunda opción. Pero como nosotros necesitamos tener el modelo completo, tengo que volver a cargar. Vamos a volver a cargar lo que es topografía. Y el programa va a hacer lo mismo, va a acoplar de manera sincronizada toda la información de los modelos en su misma ubicación, ¿no? Exactamente generando especie de una rompecabezas, pero acoplando todas las piezas en donde debe corresponder. Entonces, como vemos, ya tenemos la información completa para poder trabajar. Entonces, para poder mover esta vista 3D, lo único que se hace es con el mouse, se hace un clic y se mueve el mouse y con eso se va moviendo el modelo. Entonces, si queremos reducir, igual se mueve solamente la rueda del mouse para reducir o para agrandar, ¿no? Entonces, es la forma como nosotros trabajamos para visualizar. Entonces, si hago clic y muevo, pues voy a poder ver las diferentes ubicaciones. También podemos apoyarnos de estas vistas para poder ver arriba, para poder ver a un lado, ¿no? Para poder ver el otro lado, para poder ver de abajo, etc. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener las vistas diferentes que tenemos.
Y luego, aquí, si queremos ver en planta, por ejemplo, actualmente está activado 3D. Entonces, si nosotros queremos ver en planta, hacemos un clic en 2D. Y con eso, estamos visualizando en una vista en planta como si fuera todo un plano. Y si activamos la opción 3D, pues se visualiza a ese nivel, ¿no? Entonces, si nosotros queremos desactivar esta vista 3D que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es un clic acá en esta opción y con eso desactivamos. Seguimos teniendo el formato en 3D. Lo único que hemos desactivado es pues la vista que se tenía aquí, ¿no? Si queremos activar, igual tenemos ahí. Entonces nos sirve para ese proceso. Luego, si nosotros queremos ir explorando estas opciones que se tiene acá, yo puedo ingresar aquí en esta configuración y modificar algunos parámetros. En este caso son para modificar los colores que nos va a salir cuando nosotros seleccionamos los elementos. Entonces se definen los parámetros que están acá. Luego, si entramos aquí en esta segunda opción, por ejemplo, podemos activar o desactivar algunas opciones. En este caso, por ejemplo, si hago clic acá, se van a activar las grillas, como vemos, y si hago clic ahí, se van a desactivar las grillas. Entonces, lo dejamos ahí, y luego tenemos otra opción aquí para poder modificar las ubicaciones de latitud, longitud, lo que es elevación, etcétera. Inclusive el tiempo en el cual se encuentra la ubicación de este proyecto, toda esa información se puede configurar. Una vez definidos los parámetros, simplemente los cerramos y como vemos, ya le hemos dejado con la grilla. Y si no queremos que aparezca la grilla, pues simplemente volvemos a entrar ahí y lo desactivamos. Luego, tenemos aquí unas otras vistas para poder trabajar por coordenadas en vistas de ejes diferentes. Por ejemplo, si hago clic en lo que es el eje Z, me va a salir cortado el plano de acá. Entonces, para poder visualizar que tenemos una lámina aquí, presiono el Shift, luego hago clic con el mouse y voy a subir para que el plano de corte vamos cambiando de niveles, ¿no? Puedo subir o también puedo bajar el modelo del corte para poder hacer los cortes. Estamos haciendo el corte con el plano Z, en orientación a Z. Como vemos, cuanto más bajamos, pues estamos haciendo los cortes casi a nivel de la cimentación. Y si subimos, estamos haciendo corte en los muros y podemos llegar hasta los techos, ¿no? Como vemos ahí estamos cortando a nivel del ladrillo y si voy a subir, pues ya veo todo completo la edificación. Entonces podemos hacer los cortes con el plano en orientación al eje Z o también con orientación en cualquiera de estas coordenadas de Y y de X. Por ejemplo, vamos a trabajar con Y, vamos a girar un poco y ahí tenemos, ¿no? De igual manera, utilizamos las teclas Shift con el mouse clic y movemos. Entonces, Shift y clic y como vemos, se va orientando en un sentido o si movemos en otro sentido, va cambiando el plano de corte. Por ejemplo, vamos a llegar aquí hasta la zona de la ventana y como vemos, pues eso se está presentando todo el corte de ahí, ¿no? Entonces es la forma de ir modificando las vistas y va a ser similarmente en la orientación al X. Si lo cierro, pues podemos ver toda la información completa. Luego tenemos aquí otra opción que nos permite visualizar en forma ortogonal o en forma de perspectiva. Entonces nosotros ingresamos acá y de esa manera podemos cambiar las vistas en ortogonal y en perspectiva. Luego tenemos otra opción aquí. Si queremos ver
en este formato tenemos de esa manera la presentación y de esa forma podemos ir cambiando las opciones de presentación, ¿no? Todo transparente en formato inalámbrico. Ingresamos. Esto es por defecto que vienen colores. Y de manera realista que se tiene ahí, ¿no? Inclusive la persona que está ahí cuidando la casa, todo el modelo estamos visualizando. Como hemos visto, ya hemos aprendido a manejar en esta ventana las opciones que tenemos en Cell BIM. Ahora vamos a seguir con los comandos que se tiene acá. Si utilizamos esta tercera opción, este es para subir la información en la nube, pero para eso hay que contratar pues la licencia de pago para tener toda la información en la nube. Aquí entramos nosotros para definir las unidades de medida, que puede ser en la unidad en sistema métrico, en sistema internacional o en sistema imperial, que viene a ser en sistema americano de Estados Unidos. Utilizamos esta opción cuando nosotros tenemos un dibujo con varios componentes y queremos sincronizar. Entonces, para eso utilizamos esta opción de alinear, ¿no? Entonces, en este caso, todos nuestros proyectos están sincronizados, han trabajado adecuadamente, por lo tanto se empalma y no necesitamos utilizar esta calibración, ¿no? Si nosotros tuviéramos los componentes desfasados, mediante este uso podemos empalmar, haciendo pues coherente toda la ubicación entre lo que es estructura, arquitectura y etcétera, todos los componentes que hay. Entonces, para eso utilizamos esto de acá. Tenemos en esta parte las opciones de selección. En esta parte han sido las opciones del modelo o del dibujo, y ahora vamos a ver las opciones de selección. Hago clic acá y esto me permite, cuando yo hago clic en cualquier elemento, se va a seleccionar de esta manera el elemento que se tiene, ¿no? En este caso se ha seleccionado la viga, sale cortado porque la columna está pasando en esta zona, por eso que sale cortado. Con esta opción de acá, entonces si nosotros activamos esta opción, esto nos permite seleccionar de esta manera de acá, ¿no? Entonces, de esa forma, seleccionamos todos los elementos que tenemos en la vista. Vamos a desactivar la grilla para que no interfiera, y voy a desactivar también lo que es el otro componente de topografía para poder visualizar y entender mejor lo que estamos explicando. Entonces, para desactivar la grilla voy a ingresar en esta opción de configuración, ingreso acá y voy a desactivar este check de la grilla y voy a cerrar. Para poder trabajar con las diferentes capas que tenemos aquí, entonces para eso utilizamos esto de acá que dice capas, ¿no? Entramos en esta opción de capas y después vamos a explicar el resto. En esta opción de capas tenemos pues los componentes de forma separada. Tenemos componentes de estructura, arquitectura y topografía. Voy a desactivar haciendo clic aquí lo que es topografía para que no interfiera las explicaciones que vamos a hacer. Entonces, en este caso, tenemos aquí la vivienda y vamos a empezar a explicar de cómo se procede. Por ejemplo, decíamos, si yo quiero seleccionar con un clic, utilizo esta opción, entonces puedo yo ir seleccionando de esa manera. Entonces, cada elemento que yo selecciono, pues sale seleccionado un elemento simple, un elemento único. Si yo quiero ir seleccionando varios elementos, tengo que utilizar la tecla Control. Entonces, Control y clic permite ir seleccionando. Entonces, como vemos, se van sumando las selecciones. Y para desactivar las selecciones, lo único que hago es clic en una zona fuera del área. Entonces, hago clic en zona fuera del área, se desactiva la selección. Entonces, con esto de acá es para seleccionar a través de un clic. Luego tenemos con esta opción para poder seleccionar de manera diferente.
Por ejemplo, acá tenemos los modelos y quiero solamente seleccionar en lo que es las columnas. Entonces activo las columnas. Entonces solamente estoy indicando acá que voy a seleccionar las columnas. Pero ¿cómo selecciono? Haciendo un clic de esta manera, ¿no? Haciendo un barrido. Haciendo un barrido y como observamos solamente se está seleccionando las columnas porque lo tengo activado solamente aquí las columnas. Si yo quiero seleccionar otros elementos, pues igual selecciono los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionar ahora y como vemos, pues selecciona la puerta, ¿no? Entonces esa es la forma de utilizar esta selección a través de bloques. Entonces, para eso utilizamos esto de acá. Luego, ahora vamos a ver ya las formas de medir. Para obtener las opciones de medición, pues utilizamos esto de acá. Cuando yo hago un clic aquí, entonces estoy seleccionando un elemento completo. Por ejemplo, selecciono esta columna, entonces estoy seleccionando toda la columna. Y si quiero ver sus datos de este elemento seleccionado, voy a ingresar acá y aquí tengo toda la información. Por ejemplo, si nosotros vemos un elemento completo, la medida del volumen, si hablamos de concreto, sería pues representativa. Entonces voy a buscar lo que es el volumen en metros cúbicos que tendríamos acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el volumen de esta columna? Es 0.21 metros cúbicos. Es decir, si nosotros queremos metrar el concreto a utilizar para esta columna sería de 0.21 metros cúbicos. Entonces, esa es la información que nos da cuando nosotros utilizamos con esta opción de hacer las mediciones. Ahora, vamos a utilizar la siguiente opción. ¿Qué es lo que quiero medir con esto? Quiero medir una cara. Entonces, si yo quiero medir una cara, hago clic acá y vamos a hacer clic en la cara de la viga. Observen que acá no está seleccionándose todo el elemento, sino se está seleccionando solamente la cara. En una cara, que es una superficie plana, la medida representativa es pues el área. Es por eso que acá automáticamente nos muestra el programa que el área de esta cara de la viga es 1.17 metros cuadrados, ¿no? De esa manera, si nosotros seleccionamos igual, por ejemplo, esta columna, la cara de esta columna, nos dice que su área es 0.83, ¿no? Igual puedo seleccionar en este caso del muro. Por ejemplo, quiero saber el área para poder pintar este muro de acá o para poder tarrajear, pues ahí tengo el área 7.41. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es aprender a utilizar Celbin. Todavía no estamos enlazando la información para poder hacer el metrado. Por eso que no estamos usando aún los datos. En primer lugar, estamos indicando cómo utilizar Celbin. Vemos aquí las líneas. Entonces, ¿en qué consiste? Yo selecciono acá y cuando hago clic en una arista, me va a seleccionar la línea. Entonces me selecciona la línea y me da la longitud. La longitud de esta arista es 5.30. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto mide una arista, pues esa es la longitud que nos da, ¿no? Que prácticamente viene a ser el tamaño de la viga en este caso. Si quiero seleccionar la columna, igual hago clic en el vértice y tenemos ahí la columna que se está midiendo. Vemos ahí toda la columna completa. Entonces sabemos acá que la columna total mide 3.32 metros de altura. Ahora, podemos también medir longitudes, ¿no? En este caso estamos seleccionando y nos están dando directamente las medidas. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer la medición. Para eso utilizamos esta opción. Vamos a acomodar un poco nuestro modelo para que nos permita hacer la medición. Entonces utilizamos esta opción, nos ubicamos en el vértice y vamos al otro vértice. Como vemos, ahí nos da la longitud. Hacemos un clic y aquí también ya estamos viendo la longitud. Ahora nos vamos al otro vértice. Lo que queremos medir es el perímetro. Hago clic y aquí se está sumando. Aquí nos está presentando el acumulado. De esa manera vamos a otro vértice y finalmente
cerramos. Entonces con esto tenemos que el perímetro es de 21.70 metros. Como vemos, ahí están todas las dimensiones que se tienen. También podemos medir el área. Para eso utilizamos esta opción de acá. Entonces utilizo esta opción. Igual empiezo a medir aquí. Avanzo a medir por acá. Avanzo aquí. Y ya me va saliendo el área aquí, ¿no? Ya tengo el área. Y cerramos. En este caso nos dice que el área es de 29.29 metros cuadrados. Este de acá sirve para contar elementos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, queremos contar las vigas que tenemos. Entonces sería viga 1, viga 2. Acá me va saliendo el conteo, ya teníamos 2. Con esto sería 3. Con esto sería 4. Y con esto 5. Total tenemos 5 vigas, ¿no? Simplemente nos ayuda a hacer el conteo. Vamos a pasar en las ventanas de vista que se trae acá, que son las ventanas de este trabajo. Si yo hago clic en esto donde dice BIM, se va a desaparecer porque estoy desactivando la vista del BIM. Y cuando hago un clic, se va a activar la vista que tenemos aquí. Vamos a trabajar ahora con lo que son las capas. Las capas lo que nos va a permitir es desactivar y activar los elementos por cada componente que teníamos. De esa manera. O si nosotros queremos trabajar en un solo componente, igual pues nos permite, ¿no? Por ejemplo, quiero trabajar aquí en lo que viene a ser por ejemplo, la losa. Entonces desactivo la losa, entonces voy a ver los ladrillos. Desactivo lo que son los ladrillos. Estoy viendo todo lo que son el acero, el estructural. Desactivo el acero, estoy viendo solamente ya las vigas y las columnas, ¿no? Puedo seguir desactivando, desactivo, por ejemplo, las vigas, estoy viendo las columnas, desactivo columnas y solamente me queda la cimentación. Entonces, de esa manera podemos trabajar, por ejemplo, quiero ver arquitectura, de igual manera tenemos ahí, por ejemplo, desactivo los muros, desactivo la puerta, tenemos ahí la ventana, desactivamos la ventana y tenemos lo que es el sobrecimiento. Y en topografía no tenemos 3 componentes, tenemos el componente topografía como tal, tenemos los modelos creados para la excavación y los rellenos. Entonces eso nos permite trabajar de esa manera las capas que tenemos hasta acá. Ahora, otra forma también de trabajar el tema de las capas aún más desmenuzado es utilizar esto de aquí. Si utilizamos esto de acá nos va a salir otra herramienta aquí, desagregado, pero para poder entenderlo principalmente, en primer lugar voy a agruparlos. Entonces aquí lo que tenemos es similar a lo que teníamos por capas, ¿no? Lo que tenemos estructura, arquitectura y topografía. Entonces eso tenemos aquí. Entonces si nosotros ingresamos acá, desplegamos, vamos a tener definido por niveles. Entonces si seguimos desplegando, entonces ahí vamos a tener los diferentes elementos. Si yo selecciono, por ejemplo acá se está seleccionando un ladrillo. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos de acá representan cada elemento un ladrillo. Si yo quiero seleccionar, lo que tengo que hacer es mover toda esta lista, teniendo presionado la tecla Shift, al final hacer un clic. De esa manera estoy seleccionando todos los ladrillos, ¿no? Entonces, por acá llegamos nosotros a descomponer elemento por elemento, en este caso, por ejemplo, ladrillo por ladrillo, y de esa manera de todos los diferentes componentes que se tienen. A medida que yo voy seleccionando, aquí en la parte inferior voy a estar viendo toda la información de todo el conglomerado de elementos que nosotros hemos seleccionado. Esta ventana de mediciones es igual lo que se tiene en esta ventana de vista cuando nosotros desplegamos de acá. Este contenido es el mismo que tenemos en esta ventana de acá. Entonces para eso nos sirve pues desplegar esta opción
aún más minucioso para poderlo visualizar. Luego, una vez revisado estos elementos, ahora vamos a ver lo que viene a ser la siguiente opción, que es captura de imagen. Entonces, para ver esta opción, voy a trabajar solo con arquitectura. Entonces voy a desactivar lo que son los otros componentes, un poco para que se entienda mejor. Yo selecciono uno de los muros y quiero hacer una captura de esta imagen para poder guardar, por ejemplo, en un metrado que estamos haciendo para identificar que yo estoy metrando simplemente este muro de acá. Entonces, más adelante, cuando vamos a hacer el trabajo de metrado, vamos a sacar nosotros con el RW7i la hoja de metrado, pero por el momento simplemente queremos mostrar las herramientas que se tiene que nos permiten, ¿no? Por ejemplo, me ubico acá, quiero hacer la captura de esta imagen. Entonces, si quiero hacer la captura de esta imagen, utilizo esta opción. Entonces, hago clic acá. Entonces, como vemos, a partir de la celda que teníamos seleccionado, se ha creado la imagen. Entonces, yo puedo cortar esto y acomodar al sitio que requiero que vaya, ¿no? En la planilla de metrados, en los detalles, podemos colocar indicando que estamos metrando esta parte del muro. Y como sabemos, pues el Excel tiene las herramientas para poder trabajar. Entonces puedo ir acá y puedo hacer el corte de tal manera que no se ve pues toda la imagen, sino simplemente exactamente la zona que yo quiero que se visualice, ¿no? Entonces de esa manera podemos acomodar las imágenes, ¿no? En este caso lo voy a borrar para que no interfiera la explicación que estamos realizando. Entonces para eso nos sirve esta opción de acá. Vamos a hacer visible todo. Vamos a ver el tema de la actualización. Cuando nosotros hemos trabajado algo, luego hemos vinculado este modelo al metrado, pero después nos damos cuenta que existe algún error que tenemos que corregir. Entonces, si nosotros utilizamos esta opción de remover y luego volver a cargar, estaríamos perdiendo la vinculación del modelo con las celdas del Excel que vamos a ver más adelante. Entonces, para no perder la vinculación que ya hemos avanzado en los metrados del modelo a las celdas del Excel, en donde vamos a utilizar también las programaciones, se utiliza la opción de actualización. Para actualizar, ingresamos a esta opción de acá, de actualizar. Ingreso acá y me sale una ventana para poder actualizar las modificaciones que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Tenemos abierta en el Revit, aquí tenemos abierta en el Revit, y el componente de arquitectura. Lo que hemos hecho es mover a la persona. La persona inicialmente estaba acá y ahora hemos movido acá. Entonces queremos, para que sea visible, vamos a actualizar esta información. Entonces lo que vamos a hacer es guardamos. Y esta información es la que vamos a actualizar nuestro modelo acá. No es que vamos a volver a cargar, sino vamos a actualizar. Entonces para eso entramos aquí y vamos a desplegar lo que es arquitectura. Tengo acá arquitectura, estos son los elementos que tenemos en arquitectura, esto es lo que vamos a reemplazar. Y tenemos acá el archivo actualizado con las modificaciones. Entonces selecciono arquitectura, voy a abrir y aceptamos haciendo clic en OK para que pueda aperturarse una vista previa mostrando la lista de los elementos que tiene. Entonces tenemos acá, para visualizar, vamos a hacer clic en colores y tenemos, lo que vamos a eliminar son estas capas de color medio rosado y lo que vamos a reemplazar por las capas de color verde, ¿no? Donde existen modificaciones. Una vez definido, seleccionado, hacemos clic en este botón que es actualizar. Entonces hago clic acá y con eso el proceso de la actualización se realiza y como vemos, ahora la persona está justo en la puerta, lo que más antes estaba parado en esta zona de acá. Entonces lo que hemos hecho es una modificación que hemos trabajado en Revit,
hemos vuelto a actualizar. No hemos vuelto a cargar, sino a actualizar. Entonces, por eso hemos utilizado esto de acá. Si queremos cargar, hubiéramos utilizado esto de acá y perderíamos toda nuestra vinculación de nuestro trabajo, que más adelante se va a poder entender. Bien, entonces vamos a seguir explorando otras opciones que tenemos. Ahora vamos a hablar manejo de tablas, que nos va a facilitar la búsqueda un poco más rápido. El manejo de las tablas lo utilizamos con esta opción acá. Entonces ingresamos acá y tenemos este formulario. Aquí nosotros podemos buscar con los diferentes elementos que tenemos, pero mucho va a depender de los modelos con los cuales hayamos trabajado, cómo se ha estructurado o cómo se han hecho los modelos. En este caso, los elementos que nos van a servir nosotros está por tipo. Entonces, en tipo, selecciono y voy a arrastrar. Arrastro esto acá, esta ventana, y tengo esta columna de acá. Una vez que tengo acá, tengo varios elementos aquí, lo que voy a hacer es utilizar esta ventana para hacer la búsqueda. Por ejemplo, quiero vigas, entonces pongo viga. Por ejemplo, acá tengo viga de 20 por 40, selecciono, hago doble clic y ahí me muestran las vigas. Tengo viga de borde, también puedo hacer doble clic y se muestra la viga de borde. Tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos buscar aceros, acá pondríamos aceros. Como le digo, mucho va a depender qué tipo de denominaciones se han puesto en los modelos. En este modelo se ha dividido los aceros. Por ejemplo, quiero seleccionar aceros número 4 en vigas transversales. Entonces hago doble clic y me muestra, aquí están los aceros en las vigas transversales. Luego tengo, por ejemplo, acero número 3 en vigas longitudinales. Igual voy a seleccionar, hacer doble clic y también, como vemos, tenemos ahí seleccionado las vigas. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir revisando. Por ejemplo, vamos a ver zapatas. Buscamos zapatas. Y hago doble clic acá en zapatas. Y tenemos ahí seleccionado las zapatas, ¿no? Entonces, de esa manera es como seleccionamos. ¿Para qué hacemos las selecciones? Es para poder ver sus dimensiones, es para poder conocer sus propiedades. Entonces, un poco para que se entienda también esto, vamos a empezar a vincular al Excel. Para eso voy a desactivar algunas capas. Por ejemplo, voy a desactivar lo que es topografía. Voy a desactivar también arquitectura. Entonces tenemos ahí, para que se entienda. En este modelo que tenemos, vamos a seleccionar zapatas. Entonces seleccionamos la zapata y vamos a ver sus propiedades acá. Si nosotros queremos saber el volumen, aquí vendría a ser en metros cúbicos, que se tiene 0.26. Y esto quiero vincular, lo único que voy a hacer es arrastrar al metrado, porque quiero volumen para el tema del concreto, y aquí tengo concreto en zapatas, entonces tengo que arrastrar acá, arrastro acá, y de esa manera queda vinculado, ¿no? Si yo salgo de la celda, observamos que no aparece la vinculación, pero si yo selecciono la celda, aparece la vinculación. Entonces sabemos que una zapata tiene 0.26 metros cúbicos, pero no tenemos solo una zapata, sino tenemos varias zapatas de la misma dimensión. Vamos a entrar para ver este tema sobre las propiedades de esta vinculación. Entonces, cuando tenemos seleccionado la celda vinculada, se activa este botón, ¿no? Entonces, tengo seleccionado la celda vinculada y se activa acá. Voy a ingresar acá y voy a utilizar este formulario para hacer una modificación de tal manera que puedo seleccionar el resto de las zapatas. Activamos acá, luego vamos a añadir y voy a entrar para buscar qué es lo que quiero, en base a qué quiero vincular, en base a qué. Entonces vamos
a seleccionar el volumen. Selecciono el volumen y aquí tengo que definir, entro con doble clic el operador. Entonces digo igual a. Entonces igual a que hago doble clic para los valores y buscamos 0.26, que sabemos que es el volumen de la zapata. Entonces aquí me dice que esto es sobre cimiento, entonces tiene igual volumen el de sobre cimiento también, entonces voy a cambiar. Ingreso acá y seleccionamos el otro y aquí tenemos zapatas. Entonces tenemos las 4 zapatas. Cuando nosotros hacemos clic en actualizar, vamos a ver cómo se selecciona todo, pero también vamos a ver que acá este valor va a aumentar porque estamos seleccionando más elementos. Entonces actualizamos y como vemos se han seleccionado las 4 zapatas porque las 4 zapatas tienen 0.26 metros cúbicos y aquí también se ha aumentado, pues ya representa el volumen de las 4 zapatas. Entonces para eso sirve a entrar en estas propiedades y modificar las condiciones de enlace de esta celda. Ahora, si nosotros seleccionado esta celda no queremos que se visualice los elementos al cual está vinculado, lo que vamos a hacer es clic en este botón de acá. Hago un clic, como vemos, se desactiva y cuando hago otro clic se activa. Luego, cuando yo selecciono la celda para que se haga zoom, todos los elementos seleccionados, tengo que activar este zoom. Cuando yo activo este zoom, voy a salir de acá y luego selecciono la celda como viene a la ventana todos los elementos seleccionados porque la opción zoom está activada. Vamos a cambiar ahora de celda, vamos a trabajar en columnas. Entonces me ubico en lo que es concreto en columnas y voy a seleccionar, por ejemplo, esta columna de acá y teniendo presionado control, voy a seleccionar otra columna más. Tengo seleccionado 2 columnas. Teniendo seleccionado, vamos a llevar su volumen. Selecciono el volumen, hago clic y teniendo presionado con el mouse, arrastro y coloco acá el volumen. De esa manera tengo vinculado esta celda a estas 2 columnas. Entonces, vamos a explicar ahora esta tercera propiedad, para qué sirve. Voy a cambiar para eso el color de la celda. Voy en inicio al Excel, voy a cambiar, por ejemplo, color verde. Ahora, yo quiero que el elemento seleccionado tenga las propiedades de color de la celda. Entonces lo que voy a hacer es ir hacia el bin y hacer un clic en este botón de acá. Como vemos, se marcó de verde, pero no es exactamente igual porque tenemos activado la visualización. Entonces, como vemos, de esa manera está pues vinculado a esta celda, estas 2 columnas. Teniendo presionado el control, hago clic en la otra columna. Entonces también se selecciona y va adquiriendo las mismas propiedades. Si yo cambio el color de la celda, voy acá, voy a cambiar el color de la celda. Por ejemplo, en un celeste también cambia el color, los elementos al cuales tenemos vinculado. Para que estos colores vuelvan a su color original, lo que tengo que hacer es quitar el color, no poner sin relleno. Entonces, como vemos, ya vuelve, aunque selecciono, ya no aparece el color. Pero para que se note que efectivamente se sigue vinculado esta celda a estos elementos, tengo que activar esta opción de acá. Entonces, son las opciones que nos permiten visualizar las selecciones. Y si nosotros no queremos que ya esta celda esté vinculado a estos elementos, tengo que utilizar esta opción de acá. Entonces hago clic ahí y de esa manera se desactiva. Entonces si yo quiero también esto que no pertenezca, igual tengo que desactivar, ¿no? Y finalmente vamos a borrar estos datos porque con estos vamos a hacer más adelante el metrado utilizando este modelo. Para terminar vamos a explicar estos tres opciones que tenemos del Celbin. Esto de acá es para poder visualizar los videos tutoriales que tiene el programa. Entonces, cuando yo hago un clic,
nos vamos a conectar en internet o cuando estamos conectados en el internet, pues se va a cargar los videos, que son videos cortos demostrativos de las propiedades que tiene Selvin, que nos permite pues trabajar en el entorno BIM. Entonces, si ustedes activan cualquiera de estas opciones, pues van a poder ver y de esa manera también pueden ir ampliando sus conocimientos sobre el uso del Selvin. Y otro que tenemos aquí que dice Selvin 365, esto ya es para poder trabajar conectado con la nube. Selvin tiene el servidor en la nube al cual nosotros podemos guardar nuestros archivos, cargar de ahí, trabajar interconectados de ahí, pero para eso hay que pues pagar la licencia que nos permite trabajar el Selvin 365. Luego tenemos esta opción de acá, lo que permite es cerrar una parte de la cinta de opciones de Selvin y si hago otro clic, apertura esta cinta de opciones ampliado que tenemos de Selvin. Esto viene a ser todo lo que es la explicación relacionada a Selvin. Más adelante vamos a hacer los metrados utilizando este mismo archivo y para lo cual vamos a mostrar pues todos los elementos y vamos a continuar a partir de acá a realizar los metrados.